XIX, Queiroz rechazaba en otros, en Portugal y en Brasil, lo que había hecho suyo hasta la entraña. Para Queiroz, hay que recordarlo, la vasta mayoría no cuenta. Un país es siempre, dice, algo muy pequeño. Se compone, era muy elitista, oigan lo que dice, se compone de un grupo de hombres de letras, de Estado, de negocios, de club, que viven y frecuentan el centro de la capital. Y con no disimulada violencia, añadió, el resto es paisaje. Adviértase, pues, sin embargo, que Queiroz critica la imitación burda que se limita a copiar de modo externo lo que está de moda, lo moderno. Y una vez más, ¿qué hacer? ¿Permanecer fieles a lo que hemos sido? ¿Conservar aquello de lo que venimos? ¿Repetir una y otra vez la historia? ¿Pero es que acaso los pueblos no imitan lo que están a punto de inventar? En todo caso, los pueblos son solo capaces de asimilar de algún modelo extraño lo que mejor se acomoda a sus condiciones reales de existencia. Pues también es cierto que al mantenernos idénticos, fieles a nosotros mismos, evitando los cambios, corremos el riesgo de que nos arrollen los que sí desarrollan la ciencia y la tecnología modernas. Dejemos ya de elevar quejas fatales. La globalización es un desafío y al propio tiempo una oportunidad. Se dice que el proceso de globalización arroja a la calle a una multitud de trabajadores. Y es verdad que ese mal se da en el corto plazo. Sin embargo, en los plazos largos, la globalización crea más empleos que aquellos que desplaza. Subrayo 3 casos paradigmáticos que ofrezco ahora como prueba y diré algo nuevamente políticamente incorrecto. Primero, la imprenta, que todos celebramos como uno de los grandes inventos de la historia y lo es. Pero cabe decir que la imprenta arrojó a la calle a los pendolistas europeos. A la larga, empero, la imprenta ha creado más empleos directos e indirectos que los que anuló. Además, democratizó la razón. Subrayo que la imprenta, al ampliar los hábitos de la lectura, posibilitó la creación de periódicos, revistas y libros como jamás antes se había hecho y logró que la educación se volviera un bien común. Todos nosotros los que estamos en este recinto somos herederos de ese invento, el que desplazó y les quitó el trabajo a los pendolistas de la imprenta. ¿Qué sucedió a su vez con la invención de la energía eléctrica? Los ensayos de Galileo sobre la electricidad animal pronto fueron dejados atrás por la invención de la pila de Volta. Hoy pueden parecernos aquellos juegos de infantes, pero lo cierto es que todos esos experimentos condujeron poco a poco al desarrollo de una poderosa industria de energía, la energía eléctrica, que al fin de cuentas dio al traste con la caza de ballenas. El capitán Ahab perdió la pierna y el empleo, pero la industria eléctrica generó mayor cantidad de puestos de trabajo, directos e indirectos, que los pocos cientos de cazadores de ballenas que perdieron sus puestos de trabajo. Lo propio ha sucedido con los satélites artificiales. Fruto tardío y sin duda inesperado de la Guerra Fría, los satélites artificiales que ahora sirven para la comunicación simultánea han salvado miles de árboles en todo el planeta. Sin los poderosos cohetes intercontinentales que los colocan en el espacio exterior, no habrían sido posibles. Los satélites eliminaron el cable de cobre y luego la fibra óptica. Hoy dan empleo a millones de personas. En estas condiciones, pues, ¿hemos de modernizarnos o por el contrario hemos de seguir hundidos en lo que se llama identidad, estatuas de sal que solo ven el pasado? Debemos ver hacia el frente sin olvidar lo que somos ni de dónde venimos. Habría que obrar, acaso como lo exige el sentido más profundo de la doctrina taoísta, yo no soy taoísta, pero eso me gusta de ellos, sin forzar las cosas, sin violencia,
haciéndolo adecuado para que las cosas se hagan por sí solas. Para concluir, quisiera decir que por todas estas razones, creo que de todas las instituciones que la América nuestra ha recibido como herencia de España, la más sólida, la que de manera más entrañable le pertenece a los pueblos de América, es la lengua. Durante decenios, en México y en América Latina, se consideró necesario, para lograr la plena independencia y la total autonomía, que habláramos en una lengua extraña, una lengua distinta a la hablada en la península ibérica. Esa lengua extraña recibía el extraño nombre de lengua nacional. Necesito decir que en buena parte de nuestros países existe un vacío. Por supuesto, ha sido un avance reconocer categoría de lenguas nacionales a las lenguas de nuestros pueblos originarios, como dice la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero esa ley les concede el mismo estatuto a las lenguas amerindias, y no solo a las lenguas amerindias, también a la lengua mexicana de señas y a la lengua española. Creo que no es clara la ley. Ignoro si al colocar en semejante nivel el de lenguas nacionales a las lenguas amerindias y al español, se refieren a las 68 agrupaciones o a las 364 variantes lingüísticas. El INALI, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, establece que hay 11 familias lingüísticas en el país, 68 agrupaciones lingüísticas, no las llama lenguas, porque no identifica lengua, cultura y pueblo, y 364 variantes lingüísticas. A esas 364 variantes lingüísticas es a las que les da el carácter de lengua nacional. Voy a adelantar otra tesis políticamente incorrecta. A pesar de que sea adecuado otorgar el mismo estatuto legal a la lengua española que a la lengua mexicana de señas y a las 364 variantes lingüísticas, el español es la verdadera lengua de la nación. Así, algunas de estas variantes lingüísticas las hablan unas cuantas centenas de personas. Hay una lengua en Tabasco que hablan solamente 2 personas. Otras, en cambio, el náhuatl, el maya, el tarasco, el zapoteco, lo hablan cientos de miles de seres humanos. El náhuatl lo hablan cerca de 1,5 millones de personas. El maya, que incluye las agrupaciones Tzeltal y Tzotzil, es hablado por más de 1,5 millones de hombres y mujeres. El tarasco, a su vez, lo hablan más de 100,000 personas. El zapoteca, más de 400,000 seres humanos. Pero el español es hablado por cerca de 100 millones de personas en México. Y por esa causa nuestro país es, desde el ángulo de la masa fónica de sus hablantes, el país rector de la lengua española. Permítanme decir que el castellano se transformó en español, o sea, en lengua universal, cuando cruzó el Atlántico. El español fue la lengua franca en la que se entendieron entre sí los hablantes de catalán, vasco, gallego y castellano. Fue también la lengua franca de los peninsulares desde el momento en que se unificó España bajo Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fue a la vez la lengua de los amerindios y los españoles. En la península ibérica, lo saben ustedes, no se habla español. Allá se dice, por evidentes razones políticas, que tan españoles son el vasco y el catalán como el gallego y el castellano. Pero en América no existe ese impedimento. En América hablamos español, no hablamos esa lengua extraña llamada lengua nacional, tampoco hablamos castellano. El español es una lengua universal que otorga a sus hablantes el contacto inmediato con el mundo. En español se redactó nuestra acta de independencia. En español se ha redactado nuestra Constitución y nuestras leyes. En español se expresa la mayor parte de nuestros grandes escritores. ¿Por qué entonces, y pese a todo, no se reconoce al español el estatuto de lengua oficial? Revisen la Constitución, revisen la ley. México carece de lengua oficial. Como si fuera motivo de vergüenza hablar español, como si deseáramos continuar aún sujetos a la lucha contra el imperialismo peninsular que ya no existe.
creo que es necesario exigir que se reconozca al español como lengua oficial de México. ¿Acaso, como lo exige Confucio, el gran maestro Kong, debemos rectificar los nombres? Y no deseo ya ni por un minuto más abusar de su paciencia. Con este reclamo termino mi larga intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. Ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, para lo que le solicitamos a la doctora Estela Gutiérrez Garza acompañe a don Jaime en el estrado, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Nos concentramos? Quitamos entonces esto. A ver, para que no parezca que ya es Julio Garza. Ahorita vendrá. Sí. Bueno, aquí tenemos una primer pregunta, don Jaime, o no sé si quiera que le lea las tres para que usted pueda hacer una intervención global. A partir de la referencia al edificio de Bellas Artes, ¿cuánto hay de continuidad y ruptura en la cultura nacional desde la Revolución? Esa es una pregunta. Otra es, ¿cómo mantener la diversidad cultural frente a quienes buscan la imposición de un pensamiento único hegemónico? Y la tercera, ¿a qué se deberían las resistencias de la clase política actual para invertir en el desarrollo de la inteligencia nacional? Muy interesantes las tres preguntas, muy interesantes. ¿Cuánto hay de continuidad y cuánto de ruptura en la cultura nacional desde la Revolución? Permítanme hacer una referencia a la propia palabra revolución. Generalmente, bueno, desde quizás el siglo XVIII y fundamentalmente desde Marx, se considera la revolución como un cambio total de las instituciones. Pero yo les ruego que no se dejen llevar por lo que es lo común, sino que mediten en lo que significan las palabras. La palabra revolución es tomada, vean ustedes, de la mecánica racional primero y de la mecánica en sentido estricto después. ¿Por qué Copérnico titula su libro así, de la revolución de las esferas celestes? ¿Qué significa una revolución en concepto mecánico? Revolución en concepto mecánico significa el giro de cualquier objeto, en este caso, digamos, de un astro o de una esfera, desde un punto hasta el mismo punto del cual partió. Por eso se habla en los carros, en los automóviles, de X número de revoluciones por minuto. Es el giro total de 360 grados. Pero entonces, por la palabra revolución social parece entenderse lo contrario, no la vuelta al punto de partida, sino una semi-revolución. Deberíamos hablar más bien de que la revolución es una semi-revolución.